vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión de gran actualidad que tiene que ver con la elección de carrera universitaria y con el éxito o con el fracaso profesionales que puede derivarse de esta elección. Me hago eco de una publicación que recientemente se ha difundido en un medio destinado al empleo y a la colocación de personas jóvenes, de personas universitarias básicamente, donde se dice, se expone, se habla de una tabla de profesionales y de profesiones con mayor tasa de paro en España. Concretamente se habla de una tabla de profesiones con mayor tasa de paro en España, de profesiones universitarias, es decir, de profesiones que se adquieren tras años de formación universitaria y que desembocan en el paro. Y plantea en términos muy explícitos, elegir la vocación o la razón. Elegir la vocación o la razón. Si nosotros analizamos este titular, vemos que plantea una disyunción entre vocación o razón, como si la vocación fuera algo irracional o como si la razón excluyera la vocación. Claro, el titular es ya completamente equívoco. Es completamente equívoco, puede resultar más o menos atractivo. Un equívoco resulta tal vez más atractivo que algo que no es equivocado, pero no hay que olvidar que el equívoco es algo que nos introduce directamente en el fracaso, mucho más que una elección equivocada. Por lo tanto, mucho cuidado con la lectura de la prensa. Y aquí hago una observación que me parece enormemente importante. Yo no soy un lector de periódicos, yo no soy un lector de prensa, leo muy poca prensa, leo muy pocos periódicos, pero es que en realidad no los leo, los interpreto. Es que no es lo mismo ser un lector de prensa que un intérprete de la prensa. Hay palabras que actualmente suponen una deficiencia analítica muy grande por parte del ser humano, y pienso concretamente en dos palabras, los términos seguidor y los términos lector. Son palabras de las que con frecuencia se abusa de una manera patológica. Suele decirse, fulano es seguidor de Mengano. En realidad, no sé lo que quiere decir eso muy bien, salvo que se interprete en un contexto de redes sociales. Pero que este contexto de redes sociales se aplique después a otros contextos ya resulta muy equivocado. Entonces podemos decir, bueno, es que los neokantianos son seguidores de Kant. No, son intérpretes que subrayan, confirman o suscriben el pensamiento kantiano. Pero claro, estas exquisiteces comprendo que no se las pueda pedir al común de los mortales, pero que no se las pueda pedir al común de los mortales no quiere decir que yo no las pueda exigir. Son cuestiones muy diferentes. Yo no hablo para el común de los mortales, yo hablo para el que me escucha y sobre todo para el que me sabe interpretar. Es decir, hablo para personas inteligentes. Luego cada uno que se considere lo que quiera. Se puede considerar una cacatúa, un hipopótamo o un ácaro, pero yo hablo para personas inteligentes, no para ácaros, ni para hipopótamos, ni para cacatúas. Ahora bien, cada cual supongo que me interpretará según el grado de inteligencia del que disponga, del mismo modo que su sentido del humor es el resultado del grado de inteligencia del que disponga. Pero a lo que vamos, hay una palabra de la que se abusa excesivamente, es seguidor, y se dice, fulano es seguidor de Mengano. Yo no soy seguidor de nadie, soy intérprete de diferentes referentes, y soy intérprete de diferentes personas a las que se pueden considerar o no maestros, pero no soy seguidor de nadie. No soy seguidor de nadie, soy intérprete de muchos términos, de muchos referentes, de muchas obras y de muchos autores, pero no soy seguidor de ninguno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, insisto, no soy lector de prensa, soy intérprete de prensa, y de muy poca prensa, por otro lado, solo aquella que puede resultar útil o pertinente para que el ser humano se haga compatible con la realidad en la que vive. Una de las claves fundamentales de mi obra Crítica de la razón literaria consistió en distinguir con mucha pericia y con mucho racionalismo crítico en distinguir la diferencia, valga la redundancia, valga la batología, entre lector e intérprete, porque no es lo mismo leer un texto que interpretar un texto, no es lo mismo leer un poema que interpretar un poema. De todos modos, no faltó reseñador de esta obra que dijera que las diferencias entre lector e intérprete que no existían. No, evidentemente no existen. Desde luego para él no existen, porque él lo mismo puede leer un prospecto de un medicamento que interpretar la M con la A igual a ma. Sí, indudablemente. Pero para las personas inteligentes sí hay una diferencia muy importante entre leer un poema e interpretar un poema.
Como también hay una diferencia muy importante entre leer una noticia e interpretar una noticia. Es que no es lo mismo leer la prensa que interpretar lo que la prensa dice. Es que no es lo mismo leer que interpretar. Muchos de ustedes confundirán tal vez esos términos porque nunca se han detenido simplemente a pensar en las diferencias que oponen y que relacionan la lectura con la interpretación. Son dos cosas completamente diferentes, completamente diferentes. Otra cosa es que para los hermeneutas alemanes leer e interpretar sea lo mismo o simplemente un trabalenguas. Pero aquí no hablamos para los hermeneutas alemanes, aquí hablamos para personas inteligentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ni soy seguidor de nadie, ni lo he sido jamás, ni lo pienso ser, no soy la rata que sigue al flautista de Hamelin, ni mucho menos, ni soy tampoco lector de lo que se me pone por delante, sino intérprete de aquello que considero que vale la pena simplemente porque exige una posibilidad de hacer al ser humano compatible con la realidad en mejores condiciones de las actualmente conocidas. Eso es lo que hago. Entonces, no leo prensa, la interpreto, punto. Jueguen con estas palabras como les dé la gana, pero yo sé lo que digo. De tal manera que cuando me encuentro con un titular como este, tabla de profesiones con mayor tasa de paro en España, elegir la vocación o la razón, lo primero que hago es una objeción al segundo miembro de esta oración, a la apódosis. Es decir, elegir la vocación o la razón. Es que la vocación o la razón no tienen por qué estar disociadas, porque, insisto, ni la vocación tiene por qué ser irracional, ni la razón tiene por qué ser contraria a una vocación. Vocación es cumplir con algo a lo que estamos llamados. ¿Y quién nos llama a algo, en definitiva? ¿Quién nos llama a algo? El trabajo no tiene nada que ver con la vocación, hombre. El trabajo es aquello que se hace por dinero, al margen de la vocación que uno tenga, en definitiva. Entonces, claro, si vamos a la lista de carreras con más desempleo, conviene tener en cuenta estos datos y estos hechos. Claro, de hecho, el artículo nos proporciona una información muy festiva, muy alegre, muy condimentada con chispitas de posmodernidad, pero en realidad a lo que vamos, que el tema es serio. Carreras con más desempleo. Carreras con más desempleo, vamos de menos a más, O sea, dentro de las que suponen un mayor desempleo, la primera es la que menos, y la primera es la de arqueología, con un 13,5% de desempleo. La sigue, con el mismo tanto por ciento, 13,5%, finanzas y contabilidad, lo cual nos sorprende, porque suponemos que algo tan importante como es la matemática, la empresa, la contabilidad, no debería tener esta incidencia de paro, pero lo tiene, lo registra. Está seguida por la ingeniería geomática, la topografía y la cartografía, con un incremento que ya llega al 14,1%. Le sigue la información y la documentación, con un 14,1%. Y la educación infantil ya sobrepasa, ya llegamos al 14,9% en educación infantil. Las ciencias del mar, la primera vez que aparece el término ciencia en una tabla de paro, ciencias del mar con el 15,4%, y es superior la de comunicación, con un 15,7%. Bellas Artes ya supera, porque entra en el 16,4%, y la bioquímica con un 16,5%, 16,5%. La historia del arte se lanza al 16,6%, y las lenguas modernas y aplicadas al 16,7%. Seguimos dentro del 16,7% en el caso de la historia del arte, y la literatura llega al 17,3%. La filosofía la supera a la literatura en tabla de paro, La filosofía supera a la literatura en paro. En otros términos no me reconozco posibilidad de superación por parte de la filosofía, pero en el caso del paro, la filosofía supera a la literatura en un 18,4%. Y la conservación y restauración, aplicada a obras de arte, no a hostelería, la restauración de obras de arte, no de hostelería, llega al 25,8% y ocupa el último lugar en esta escala y el primero en tasa de paro. Claro, esta es una tabla teóricamente objetiva y por lo tanto es importante tener en cuenta esta referencia. Otra cosa es la interpretación que los medios de comunicación hagan de esta tabla o de estos hechos, pero se non è vero e ben trovato, es decir, si no es cierto, está muy próxima a la verdad y está interpretada como si fuera verdad. Vamos a tomarla como referencia, vamos a suponer que esto es así, hay muchas razones para suponer que esto es así. Ahora bien, nos vamos a preguntar por qué esto es así y qué posibilidades de solución tiene, o, mejor dicho todavía,
¿Qué alternativas hay? Porque esto creo que no tiene solución, esto tiene alternativas. Los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. ¿Se transforman cómo? Mediante el uso alternativo de posibles desenlaces. Pero insisto, un problema no tiene solución. Un problema que tiene solución no es un problema. Aunque también es cierto que un problema que no se puede solucionar no es un problema, es otra cosa, ya es otra historia. Pero los problemas no se solucionan, los problemas se transforman. Y este hecho no tiene una solución, porque como vamos a ver, lo que causa este hecho es algo que ya está muerto. Y los muertos no tienen valor operatorio. Por lo tanto, no cabe suponer que la instancia de la que dependería la solución de estos problemas, que es el Estado, ¿verdad?, lo solucione, porque el Estado va por otros caminos. El Estado ya ha decretado la muerte de este tipo de titulaciones, y vamos a explicar cómo y por qué. No pretendo convencerles, simplemente pretendo transmitirles mi interpretación de estos hechos, que podrá coincidir con la de ustedes o no, pero esto es totalmente secundario, esto es completamente secundario. Prosigo con la lectura del artículo en el que no veo firma. Si está firmado por alguien, pido disculpas, pero no veo la firma. Bien. Dice el artículo, dice el texto: a pesar de lo que pueda parecer, estudiar una carrera no es sinónimo de trabajo seguro. No, no lo parece. Estudiar una carrera no es sinónimo de trabajo seguro. Quizás en tiempos lo fue, hoy no. Estudiar una carrera universitaria, sobre todo si te decantas, aquí pasa al tuteo gringo, si te decantas por algunas titulaciones en concreto. Y es que en el mundo universitario se da una rara paradoja. No, no se da una rara paradoja. La rara paradoja se da en la mente del que no conoce el mundo universitario, pero el mundo universitario no se da, en ese mundo no se da ninguna paradoja, en la realidad no se da ninguna paradoja. La paradoja se da en la mente del idealista que no comprende cómo funciona el orden de la realidad, pero no en la realidad. Y es que las profesiones con mayor tasa de paro aumentan su número de estudiantes año tras año, a pesar de tener un futuro lleno de nubarrones. Claro, y uno se pregunta, ¿y por qué las carreras que conducen al paro atraen a estudiantes como si no hubiera un mañana? Pues la respuesta es muy simple, por el parasitismo académico. Porque si al final no hay ninguna solución, al menos durante unos años, estamos viviendo en un ámbito académico que es muy cómodo, porque la universidad hoy es mucho más cómoda de lo que era hace 30 años. En la universidad de hace 30 años, el número de parásitos era muy pequeño. Siempre había estudiantes eternos que se parasitaban en las estructuras universitarias y vivían en ellas. Entonces siempre había estudiantes que alcanzaban hasta los 30 años dentro del mundo académico, y eran como elementos atractivos y decorativos, estudiantes veteranos y clasicones. Hoy día el número de estos estudiantes se ha incrementado notablemente, y el propio ambiente lo propicia, porque la universidad es una placenta muy adecuada para el parasitismo de generaciones que fuera de la universidad no tienen nada que hacer, y dentro de ella, al menos, se visten de estudiantes universitarios, porque fuera les espera la nada. De tal manera que la razón fundamental no es una paradoja para explicar por qué profesiones con mayor tasa de paro aumentan su número de estudiantes año tras año. Básicamente porque, como lo mismo hay que hacer fuera que dentro, que es nada, mejor se está dentro que fuera, en definitiva. Es decir, la razón es el parasitismo académico, ni más ni menos. Y dice la noticia, esto ocurre porque muchas personas toman una decisión guiados por la vocación y no por la razón. No, no es cierto. Pueden tomar una decisión guiados por la razón parasitaria. Es decir, es que las razones del parasitismo son mucho más poderosas de lo que la gente cree. Es que cuando en el mundo académico se puede vivir cómodamente, ¿por qué vivir a la intemperie? No se trata de no usar la razón, en todo caso se puede tratar de una razón equivocada. Se trata de procrastinar, en definitiva, lo que es la evolución y la espera y la llegada a un punto nihilista, en definitiva, porque el fin de la carrera, cuando se trata de paro, es el nihilismo laboral, es decir, la improductividad. Pero ¿qué más da si uno vive relativamente bien en la improductividad? Otra cosa es que el concepto de calidad de vida que tenga sea muy bajo, sea muy pobre. Claro, las personas ambiciosas no van a ir a carreras parasitarias, evidentemente. Entonces, guiados por la vocación. ¿Por la vocación de qué? Por la vocación del parasitismo, en definitiva. Combatir el parasitismo es uno de los objetivos fundamentales de las exigencias laborales. Pero, ¿y qué ocurre
cuando no hay trabajo, en definitiva, porque hemos visto que no se trata de una o dos carreras, sino de muchas carreras que conducen al paro y que conducen a un alto paro, porque la mayor parte de las personas tituladas en estos estudios tienen que ejercer su trabajo y su actividad laboral en algo que nada tiene que ver con este tipo de estudios cursados previamente. Por lo tanto, no se trata de un divorcio entre la vocación y la razón, sino que se trata de una razón que el periodismo no es capaz de ver, o que viéndola la oculta, porque resulta más atractivo dignificar a alguien como un héroe que apuesta por la nada, que como un parásito que se cobija en la placenta de una vaguedad o de una inutilidad académica, ¿no? A las cosas hay que llamarlas por su nombre para evitar que este tipo de población fracase, en definitiva. No obstante, obtener una titulación universitaria por lo general aún significa conseguir un mejor empleo. No es cierto, esto tampoco es verdad. Pero, sin embargo, no todos los grados tienen la misma efectividad en este aspecto. Esto último es obvio, es una obviedad. Se exponen, en definitiva, estas tasas de paro y se dice, cito, en España la tasa de estudiantes que consiguen, aquí hay un pluralitas tantum, ¿no? La tasa, lo correcto sería decir, la tasa de estudiantes que consigue encontrar trabajo en sus respectivas carreras es alta y ronda el 86%. Sin embargo, solo el 67% consigue un puesto estable. Vuelve de nuevo aquí a utilizar un pluralitas tantum de estos, no es propiamente un pluralitas tantum, pero vamos, que de alguna manera concuerda el número con el término adyacente del sujeto y no con el sujeto propiamente. Aunque si hablamos de la población femenina, esta cifra cae al 62%, pero no se dan razones que lo explican, aquí no se coge ese toro por los cuernos. Como ya hemos mencionado, los estudiantes españoles, lejos de elegir carreras con altas posibilidades de incorporación al mundo laboral, prefieren cursar licenciaturas que no se encuentran entre las que más trabajadores demandan. Pero eso es por la tendencia al parasitismo, no por otra cosa. Esto se debe a varios factores, entre los que se encuentran, uno, decantarse por la vocación y no por la razón. Esto es repetir lo mismo de antes, esto es una conmoración literal de sí mismo. Es decir, vuelve a decir lo que dijo antes, y no es verdad. No es que se decanten por la vocación en contra de la razón, porque no son estudiantes irracionales, son estudiantes que razonan en clave parasitaria, básicamente, y porque dicen, si al final no voy a encontrar trabajo de todos modos, por lo menos aquí recibo algún tipo de formación y durante estos años estoy al calor de una institución académica que de alguna manera da un sentido a mi vida, aunque después me espere un pseudosentido una vez que concluya la carrera. Pero bueno, pueden pensar, como don Juan, cuán largo me lo fiáis, pueden pensar lo que quieran, pero no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿eh? Porque la realidad no perdona nunca, no indulta a nadie la realidad, es realmente crudo. Es decir, estos estudiantes tienen más razones de las que la prensa aduce para comportarse como se comportan. Otra cosa es que ni siquiera ellos sean conscientes de ese parasitismo en el que viven, porque si fueran conscientes de él, probablemente dispondrían las medidas adecuadas para superarlo más temprano que tarde, sin tener en cuenta lo que les deparará el futuro. ¿Y a quién importa el futuro? El futuro importa tanto como la verdad. Son dos referentes que hay que quitar de la vista, porque, vamos a ver, si tuviéramos en cuenta el futuro, pensaríamos en que nos vamos a morir, todos, y por lo tanto, si nos vamos a morir, ¿para qué nos vamos a preocupar de nada? En realidad, entonces, claro, el futuro importa tanto como la verdad, es una cuestión que la gente quiere quitarse de delante. Otros siguen la tradición familiar y estudian la misma carrera que estudiaron sus padres o hermanos mayores, y algunos simplemente escogen carreras basándose en la proximidad, comodidad y notas de corte bajas. Obviamente, es decir, el cuadrado es un polígono que tiene 4 lados, el triángulo tiene 3 lados y el pentágono tiene 5 lados. Bien, nada que objetar. Y prosigue. Hay 3 áreas de estudio que congregan las mayores tasas de paro entre sus alumnos y estas son las relacionadas con el arte, las humanidades y las ciencias sociales. Es cierto, pero vamos a ver por qué. Estudiar alguna de estas ramas no garantiza para nada alcanzar el éxito profesional. Si analizamos estas categorías de forma individual, podemos observar que algunos de los peores puestos en la clasificación, dice ranking, yo digo clasificación, del empleo lo ocupan carreras como periodismo, ciencias políticas, historia del arte o geografía. Parece que son las peor paradas. Pero fíjense que el periodismo atrae a mucha gente y las ciencias políticas también. Por vocación,
o por parasitismo, o simplemente por búsqueda de emociones fuertes. Porque claro, hay personas que hipotecan su vida por buscar y encontrar emociones fuertes, pero de las emociones fuertes no se vive económicamente. Claro, aquí se habla del éxito profesional, pero ¿el éxito profesional qué es? ¿El éxito económico? Entonces, si el éxito profesional es el éxito económico, llamen al éxito profesional por su nombre, el éxito de hacerse rico trabajando. ¿Es eso lo que quieren decir? Pues si ustedes quieren hacerse ricos trabajando, entonces, claro, tendrán que pensar qué tipo de carrera quieren estudiar y sobre todo, qué quieren hacer con la carrera que han estudiado. Eso es lo más importante. ¿Y a qué amo quieren servir? Porque claro, si me leen el Lazarillo, ya llegarán a la conclusión de que hay que arrimarse a los buenos según el código de la bondad del Lazarillo. Claro, es que depende, ¿para qué amo quieren trabajar? Esa es la pregunta que se tienen que hacer los que buscan el éxito profesional, si el éxito profesional es el éxito económico. Con tasas de desempleo que van del 11,3% de los periodistas hasta el 23,3% para los historiadores, estas son las carreras más bajas desde el punto de vista del éxito económico, si es que lo económico es el éxito profesional. Prosigue la cita, ciertas carreras tienen salidas laborales muy escasas, pero con alto índice de vocación. Miren ustedes, yo no sé qué es la vocación. Sinceramente no sé qué es la vocación. Vocación es un término que los diccionarios definen como aquello que de alguna manera atrae al ser humano porque le causa satisfacción profesional. Yo pienso en algunas profesiones y en algunas vocaciones que exigirían tener algunas profesiones y estoy seguro de que al final, en cualquier contexto, y se mire como se mire, trabajo es aquello que se hace por dinero. Entonces, ¿dónde queda la vocación cuando uno lleva 30 años trabajando? ¿Dónde queda la vocación cuando uno lleva 30 años dando clase a personas que son tan diferentes, tan conflictivas, tan inestables, tan polémicas, tan inseguras, etcétera, etcétera? ¿Dónde queda la vocación cuando uno lleva tantos años trabajando? ¿Dónde queda? Pues algunos la tendrán virgen, como ellos mismos pueden tener virgen cualesquiera otras facultades o cualidades, y otros la tendrán quemada, porque esto no es una norma que responda por igual a todo el mundo. Pero me hace mucha gracia la palabra vocación, porque la palabra vocación es uno de los cebos más atractivos para que la gente lo tome como punto de encuentro de autoengaño colectivo. Pues autoengáñense, diríamos, y patológicamente, reflexivamente, ¿no? Engáñense si quieren, pero a mí no me engañen. A mí no me engañan porque llevo 30 años trabajando y sé lo que es la vocación. Entonces, ¿merece la pena cursar estas carreras? Se pregunta la noticia. Bueno, pues para algunas personas sí, para otras no, depende de la rentabilidad del parasitismo. Pues si realmente es lo que te gusta y a lo que te gustaría dedicarte el resto de tu vida, entonces sí, no lo dudes y adelante con ellas. Es decir, si te gustan las emociones fuertes que supone tirarse de un precipicio abajo, tírate. No, yo esto no lo recomiendo, abiertamente. Es decir, los estudios tienen que ir en función de una actividad profesional que se pueda ejercer. El gusto viene después. Ahora, cada uno, evidentemente, que haga lo que le salga de los bemoles, evidentemente. Pero siempre teniendo en cuenta las dificultades que puedes encontrar en el futuro. Pero es que las dificultades que nos vamos a encontrar en el futuro no sabemos cuáles son. Pero es que nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Para que lo tengas un poco más claro, te dice aquí la cosa esta, te vamos a facilitar una tabla de carreras con mayor tasa de paro que quizás te ayude a tomar tu decisión. Y ahora es lo mismo de antes, pero contado de manera diferente. Entonces te pone, ahora va de más a menos. La tasa de mayor desempleo, conservación y restauración, 25,8%, es decir, lo mismo de antes. Filosofía, 18,4%. Literatura, que está en el medio de las 5, es un pentagrama aquí, ¿no? 5 líneas, la literatura está en el medio, correspondería a la nota si en clave de sol. Literatura, 17,3%. Lenguas modernas y aplicadas, 16,7%. Y la historia, 16,7%. Bien, estas carreras son las que desembocan con este índice estadístico, con este tanto por ciento en el paro. Luego establece clasificaciones por zonas geográficas españolas. La región en donde residas o pretendas trabajar es otro factor que tener en cuenta. Él dice a tener en cuenta, lo cual es un
es un galicismo, ¿no? Se dice qué tener en cuenta. Nadie dice tengo muchas cosas a hacer, sino tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, la gente con frecuencia cuando habla esto no lo sabe porque simplemente no se lo han enseñado. Se cursan muchas horas de estudio y estamos ante las generaciones más preparadas de la historia del universo mundial, pero hablan en presentes continuos ingleses y utilizan galicismos y anglicismos porque no saben hablar su propia lengua, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos ante las generaciones más preparadas de la historia del universo mundial en la última versión. Los estudios indican que en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia o Murcia es donde más difícil está lograr el objetivo tras haber pasado al menos 5 años cursando tus estudios superiores. Bueno, la vida es así. Pero si también te interesa saber cuáles son las profesiones con menor tasa de desempleo en España, puedes averiguarlo visitando nuestro portal. No te desanimes y si realmente es lo que quieres hacer, lánzate sin dudar y a por ellas. Esto casi parece la guía turística de un parque temático, ¿no? Es decir, aquí te enseñamos esto, pero si no te gusta tenemos más cosas, y si no, miras esto, y si no, Dios proveerá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, interpretemos estos hechos. ¿Saben ustedes sinceramente por qué todas estas carreras conducen al paro? Porque todas estas carreras se ocupan de examinar, atender, cuidar e interpretar el patrimonio de un Estado. La arqueología, la literatura, las bellas artes, las lenguas, la historia del arte, la geografía, incluso hasta la filosofía, por no hablar de la conservación y restauración de obras de arte. Todas estas carreras que se ocupan, insisto, de la lengua de un país, de la literatura de un país, de la arqueología de un país, es decir, están subordinadas genitivamente a un país, a un Estado, a una historia, a una tradición, a una lengua, a una geografía, a una documentación, a unas bellas artes, a una arqueología, todo esto. Es decir, son genitivas, en definitiva, de un Estado. ¿Qué ocurre cuando el Estado desaparece? Pues cuando el Estado desaparece, desaparecen sus genitivos correspondientes. La literatura de aquí, la lengua de aquí, la historia de aquí, el arte de aquí. Es decir, si nos cargamos el Estado, nos cargamos todo aquello que depende del Estado. Hasta la implantación del programa de Bolonia, la mayor parte de estas carreras tenían una colocación en el Estado. En la enseñanza media se enseñaba literatura, en la enseñanza media se enseñaba y se estudiaban lenguas, en la enseñanza media se orientaba a la gente hacia la historia del arte, a la historia del pensamiento, a la filosofía, a la geografía. Si el Estado se suprime, todos los atributos genitivos y potencias de ese Estado se suprimen también. Ahora bien, ¿por qué se suprime el Estado? El Estado se suprime porque, como se ha hablado tanto de que las relaciones entre la universidad y la empresa deben hacerse cada vez más estrechas, y la universidad debe responder a motivaciones empresariales, la universidad debe responder al mercado, ya me dirán ustedes qué valor tiene para el mercado cuando el Estado ya no existe porque el Estado se lo ha comido el mercado, porque el Estado se ha privatizado. ¿Qué valor tiene para el mercado la arqueología de un Estado inexistente, la lengua de un Estado inexistente, cuando cualquier maquinita habla todas las lenguas del mundo, cualquier inteligencia artificial se ha programado para hablar todas las lenguas del mundo? ¿Qué necesidad tiene una empresa de contratar un intérprete o traductor, de contratar un intérprete inglés, español, francés, cuando una maquinita, un dispositivo de inteligencia artificial se ha cargado a todos los titulados en traducción o interpretación habidos y por haber en el mercado? Es decir, cuando toda una titulación en lenguas extranjeras puede verse reemplazada por una programación de inteligencia artificial que prescinde de los servicios de esos graduados, ¿para qué esa titulación? O sea, ¿qué interés puede tener el mercado en una educación infantil, en una comunicación en bellas artes, en historia del arte, en lenguas modernas, en historia del arte, en literatura o en filosofía, cuando eso, mercantilmente hablando, a los amigos del comercio no les supone ningún éxito ni ninguna inversión, para nada? Es decir, si el Estado no patrocina el cultivo de estas disciplinas y de estas actividades profesionales
para preservar su patrimonio histórico, lingüístico, literario, filosófico, arqueológico, geográfico, etcétera, etcétera, nadie se va a ocupar de esto, evidentemente. Entonces, claro, cacarear constantemente que la universidad y la empresa deben estar cada vez más juntas y más unidas supone, en primer lugar, destruir completamente la independencia universitaria y el poder universitario como un poder independiente al Estado, del cual ya no es independiente desde hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media, porque el Estado utiliza la universidad para sus propios fines, pero es que ahora el Estado ya no tiene fines propios, porque los fines del Estado han sido expropiados por los amigos del comercio, han sido expropiados por un mundo mercantil, y en esa expropiación viaja también la universidad. Es decir, en la segunda mitad del siglo XXI ya no habrá a estados tal como hoy los conocemos, sino que habrá simplemente una sociedad mercantilizada y globalizada, dentro de la cual los estados serán simplemente unidades administrativas. Entonces, ¿cuál es el papel de la universidad en un mundo privatizado por el comercio? Pues evidentemente servir a la rentabilidad comercial. Pero es que titulaciones como, insisto, literatura, bellas artes y música, etcétera, no van a tener ninguna rentabilidad para el mercado que viene. Por lo tanto, si el Estado no sirve al mercado, ¿cómo va a servir una titulación universitaria que ya no sirve a un Estado inexistente? Por lo tanto, esto no es que no tenga solución, es que el mundo va ya por otros caminos. Por lo tanto, a esta cuestión, unas personas les parecerá que es una barbaridad, que es una locura, porque el Estado deja de estudiar la literatura, y es un pareado involuntario, porque deja de estudiar la historia del arte, porque deja de estudiar la literatura, pero ya ha dejado de hacerlo desde hace 2 generaciones. Es decir, actualmente vivimos ante la segunda generación, convivimos con la segunda generación de personas de 18 que llegan a la mayoría de edad, 18, 20 años, sin tener formación literaria. Ya estamos ante la segunda generación de mayores de edad que carecen de formación literaria. Carecen de formación literaria porque el Estado no se la proporciona. El Estado les proporciona otro tipo de cosas. Se leen Almudena Grandes, se leen cómics, se leen narrativas alternativas, como por ejemplo videojuegos. Entonces, claro, eso no es literatura, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que no digo que sea mala cosa, digo que no es literatura. Es otra historia, la literatura es otra cosa completamente diferente. Entonces, claro, si pretendemos que la universidad y la empresa contraigan matrimonio y formen pareja, no nos quejemos después de que la universidad no responde a los intereses o a las vocaciones de determinadas disciplinas o materias que no responden a los intereses del mercado, porque evidentemente la literatura sirve al Estado. Dado que el Estado históricamente expropió la literatura, haciendo de la literatura una literatura nacional, ahora el Estado no es que le dé la espalda a la literatura, es que el Estado nos da la espalda a todos, a la literatura incluida y a la universidad, por supuesto. Desde la implantación del programa de Bolonia, la universidad sirve al mercado, no al Estado. El Estado es una unidad administrativa que simplemente gestiona la subordinación y la obsecuencia de la universidad a los intereses del mercado. Y si ustedes lo quieren y están de acuerdo, me parece muy bien. Y si no quieren esto y no están de acuerdo, da absolutamente igual, pueden reclamar. Pueden reclamar a San Pedro o pueden reclamar al cancerbero en la puerta del infierno, pero eso es totalmente irrelevante, porque nada va a cambiar el curso de la historia que ha optado por este camino, indudablemente. Entonces, si ustedes quieren estudiar la literatura, pues tendrán que leer directamente obras literarias o simplemente seguir mis vídeos, porque no van a tener muchos otros espacios para interpretar la literatura. Desde luego, como yo la interpreto, no se la va a interpretar nadie, eso que les quede claro, para bien o para mal, eso ya es cosa de cada uno y del gusto de cada cual, o de las capacidades interpretativas que cada uno de ustedes espere o no espere satisfacer. Pero fíjense, hace unos días el señor Antonio Abril Abadín, muy racionalmente y muy juiciosamente, decía en un titular de prensa, la dependencia, y voy a leerlo aquí con precisión, decía muy racionalmente y muy sensatamente, este señor decía lo siguiente: la dependencia económica universitaria de las comunidades autónomas no es deseable. Y esto lo dice el señor Antonio Abril Abadín, que es presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades. Y dice bien. Ahora, claro, también yo diría en este caso, bien, la dependencia económica universitaria de las comunidades autónomas no es deseable, pero ¿para qué la han organizado? Si no es deseable,
Resulta que ustedes montaron esto hace años, ahora dicen que no es deseable. ¿Qué es lo deseable? No hay acuerdo, no hay consenso sobre qué es lo deseable. Desde luego, no es deseable que las universidades dependan económicamente de las comunidades autónomas. Pero, ¿de qué dependen entonces? ¿De qué dependen? ¿De los conocimientos del profesorado? Claro, económicamente, ¿de qué dependen? La universidad medieval dependía de la Iglesia, y ahí surgen las escuelas, los escolásticos, de ahí surgen las escuelas catedralicias, y de ahí surgen después las universidades. Las universidades mantuvieron incluso dentro del poder del Estado una independencia que hoy día nos sorprendería. En esta sociedad que presume de ser tan abierta y de ser tan liberal, y que me hace recordar este verso de Lope de Vega: nacisteis cuervo y presumís paloma, es decir, en esta época que presume de tener grandes libertades y que en realidad tiene las libertades del cuervo más que las de la paloma, ¿no?, simbólicamente hablando. Pues en esta sociedad que tanto presume de libertades, nos sorprendería enormemente conocer las libertades de las que disponía la universidad en los siglos XVI y XVII, por ejemplo. Libertades que hoy día no puede soñar ni el más común de los mortales. Pero claro, ¿cómo organizar estructuralmente, financieramente, mercantilmente los dineros de la universidad? Pues se organizan en función del dueño de la universidad. Si el dueño de la universidad no es el Estado, porque la universidad se privatiza, el crecimiento exponencial de las universidades privadas en los últimos años es galopante, y en los próximos años será aún mayor todavía, indica evidentemente que las universidades privadas no van a apostar ni por la literatura, ni por la filosofía, ni por la arqueología, ni por nada de esto, porque la empresa no va por estos caminos circulaba el Estado, pero no las empresas privadas que tienen otras exigencias y otros objetivos. Entonces, ¿quiénes se van a ocupar de la literatura en el futuro? Pues muy pocos profesionales, algunos aficionados y gente curiosa, en definitiva. Se pueden preocupar de la literatura algunos psiquiatras, que por ejemplo la puedan utilizar casi diríamos como fármaco o como instrumento inmunológico para la curación de enfermedades mentales. Se pueden ocupar de la literatura aquellas personas que quieran entretener su vida en términos cultos o pseudocultos. Se pueden ocupar de la literatura aquellas personas que intervengan en ella para manipularla de una manera u otra, confirmando de este modo tal o cual ideología que se puede identificar con tal o cual autor literario. O pueden ocuparse de la literatura aquellos que de alguna manera puedan convertir en un producto mercantil la obra de tales o cuales autores. Pero es que la literatura en sí misma es otra cosa completamente diferente. En esta lucha estamos, pero la mayor parte de ustedes ya no han recibido una formación literaria solvente y profesional, y tampoco la echan de menos, porque tienen otras necesidades más urgentes en su vida. Pero hay un hecho muy claro y hay un hecho muy importante. La universidad, si depende de un poder mercantil, ya no dependerá de un poder político, porque el poder político queda engullido por el mercado. Es el tema de siempre, es el tema de que el mercado ha devorado al Estado y ha engullido todo aquello que formaba parte del Estado para transformarlo y convertirlo en algo diferente y en algo alternativo. Ahora bien, también me planteo lo siguiente: con frecuencia se dice que vivimos en una sociedad del bienestar, en una sociedad hecha para el bienestar, en una sociedad donde la palabra bienestar aparece en todos los complementos verbales de todo tipo. Pero resulta que, sin embargo, cada vez se ve menos bienestar en la sociedad, porque es bienestar suprimir la literatura, es bienestar suprimir la historia, el arte, la geografía, la arqueología, la restauración y la preservación de todo aquello que forma parte del patrimonio, o simplemente tratar de convertirlo en otra cosa. ¿Eso es bienestar? Es un concepto de bienestar que resulta muy inquietante desde determinados puntos de vista, porque ¿cuál es el bienestar que causa un bienestar que prescinde de hechos absolutamente fundamentales y de lo que es más importante, la exigencia de inteligencia para interpretar esos hechos absolutamente fundamentales? ¿Ustedes se imaginan una España sin Quijote? ¿Ustedes se imaginan una España sin Cervantes? Pues eso es la España actual, porque la mayor parte de la gente ni lee el Quijote, ni sabe quién fue Cervantes, ni tienen los pobres capacidad para leerlo, para interpretarlo, aunque tuvieran supuestamente vocación, porque no tienen maestros para interpretar el Quijote. Sinceramente, yo tampoco los tuve en la Universidad de Oviedo. En la Universidad de Oviedo nadie me explicó el Quijote. Por el Quijote saltaron completamente y ni siquiera saltaron, porque quien tuvo que explicarme Siglo de Oro llegó simplemente a San Juan de la Cruz. Llegó a la mitad del programa. El resto nos lo tuvimos que explicar por cuenta propia. Es decir, lo que yo sé
de Cervantes, mucho, poco, bien o mal, lo aprendí fuera de la universidad, después de haber sido licenciado en literatura española y después de haber cursado una o hasta dos materias relacionadas con Siglo de Oro, en las cuales nadie me explicó ni a Cervantes ni el Quijote. Eso me lo tuve que explicar yo por cuenta propia, lo tuve que interpretar yo por cuenta propia. Por lo tanto, no es una absoluta novedad esto de que la literatura haya sido abandonada por las universidades y por los estados. Pero es que el camino hacia el que vamos es una radicalización de todos estos caminos. Entonces, si por una parte resulta que llevamos a cabo pues, la socialización de todos los bienes, el bienestar de todos los bienes, y nos van amputando partes absolutamente claves de estas cuestiones, la pregunta que nos hacemos es qué nos queda al final de todo esto. Porque si el mundo del mercado se come el mundo del Estado con todo lo que va dentro, y la universidad incluida, pues volvemos a lo de siempre. Si el huevo da contra la piedra, peor para el huevo. Y si la piedra da contra el huevo, peor para el huevo. Y en este contexto, el huevo es la universidad y la piedra es el mercado. Es decir, cualquier relación entre universidad y el mercado, entre universidad y mercado, perjudica seriamente la salud de la literatura, del arte, de la historia, de la geografía, de la arqueología, del patrimonio y conservación. ¿Por qué? Pues porque el mercado no se ocupa de estas cuestiones porque no se identifica con ellas, y el Estado hace ya mucho tiempo que aún vivo las ha abandonado. En este contexto estamos, en este contexto nos encontramos. Por lo tanto, esta supuesta forma de vida futura en la que todo depende del Estado es para preguntarse ¿de qué Estado? Si ya no hay Estado. Lo que depende es de una globalización que es la que acuña moneda, porque la moneda no la acuña el Estado, la acuñan instituciones supraestatales internacionales que no sabe uno muy bien cuáles son. Los bancos nacionales están supeditados a bancos internacionales, cuyos capitales rebasan cualquier posibilidad de saber quién está detrás de todo esto, porque están detrás entidades supranacionales. ¿Qué pinta la literatura en todo este mundo? Pues pinta lo mismo que podía pintar en la época de Homero, es decir, que el que se dedica a la literatura será un batevago, en definitiva, será un vagabundo, o será cualquier cosa, pero ya no un profesional académico, porque los profesionales académicos de la literatura estamos en extinción. Es decir, yo soy consciente de que formo parte de la última generación que explica literatura en una universidad. No sé si después de mi generación vendrá el diluvio o el exterminio completo, pero desde luego el exterminio de la literatura en instituciones académicas sí, y que viene a costa del mercado también. ¿Esto quiere decir que el mercado es muy malo, que nos mata a todos? No, el mercado da otras prestaciones, pero entre esas prestaciones no está la interpretación de la literatura. Es decir, si ustedes quieren intérpretes de la literatura, se los tendrán que pagar. Como si quieren médicos, se los tendrán que pagar, porque en definitiva todo esto se orienta hacia una privatización del Estado, hacia una privatización de las universidades, hacia una privatización del conocimiento. Entonces, claro, resulta muy paradójico que por un lado se esté hablando de una sociedad del bienestar, de una socialdemocracia, de una democracia donde todo se socializa, y resulta que en realidad es lo contrario. Todo se privatiza, todo resulta exclusivo y excluyente, y todo tiene un precio elevadísimo, no un precio asequible, sino un precio elevadísimo. Es decir, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. ¿Y la literatura? ¿A quién pertenece la literatura? Los ricos no la necesitan para nada. Ya no hay mecenas, esa época terminó además con la llegada de la Ilustración. La Ilustración desemboca en una revolución como la francesa que se carga completamente el mecenazgo de la aristocracia sobre el arte. Ya la Edad Moderna se había cargado prácticamente el mecenazgo de la Iglesia sobre el arte. Y el mercado va a ocuparse de la literatura. Bueno, díganmelo, díganme qué empresario me quiere contratar a mí para explicar literatura. Puedo poner este cartel: yo estoy dispuesto a explicar literatura para aquel que me pague. Incluso, fíjense, lo hago gratuitamente, que no haría si alguien me contrata para explicar literatura. ¿Quieren contratarme para explicar literatura? Estoy a su disposición, no tengo ningún inconveniente. Ya puedo estar con este cartel durante 1000 años que no me contratará nadie. Por eso precisamente lo hago gratis, porque lo hago por vocación. Trabajo,
es aquello que se hace por dinero. Para mí hablar de literatura no es un trabajo. Otra cosa es que me pueda vender o no caro según las circunstancias, pero nadie me va a comprar, y menos por la literatura. Muchas gracias.